Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a otra edición de Quizá lo recuerda o quizá lo recuerdas. Soy Oscar Fernández, este es mi canal análogo donde platico de otros temas extramusicales y también bueno, aprovecho para invitarlos a que visiten mi otra página, mi otro canal que es el Castet de hoy. Pero hoy vamos a platicar aquí específicamente en este otro canal de algo que fue moda hace exactamente 40 años en todo, por lo menos aquí en la parte norte del continente americano, fue una moda increíble, una moda que estaba por todos lados. Supongo que también en Sudamérica ocurrió otro tanto, pero bueno, voy a platicar de mi propia experiencia, quizá usted también lo recuerda, o quizá también escuchó usted hablar de las famosas antenas parabólicas. Quiero recordarles que si esta propuesta les parece, pues se suscriban, la recomienden con sus amigos y vamos poco a poco a meterle más edición a este canal. Todo vamos a irlo mejorando. Ese es el proyecto, esa es la intentona. Eso es lo que buscamos, ese es el objetivo de este canal análogo, quizá lo recuerdas. Las antenas parabólicas no son realmente un invento nuevo, ya desde los años 50, y sobre todo los años 60, que es cuando se lanzan los satélites de comunicaciones, el famoso Telstar, allá en 1962. Una bola así, toda plateada con unos picos, ese era el satélite de comunicaciones. Y en aquel entonces los receptores, las antenas eran gigantescas, eran enormes, eran descomunales. Con el paso del tiempo, las antenas fueron haciéndose más y más y más pequeñas. De hecho, las antenas parabólicas que se empiezan a comercializar en el año de 1982, pues generalmente eran blancas, eran unas antenas así blancas, redondas, así de un tamaño pues considerable, se ponían en el techo y tenían así un aditamento que el cual la señal venía del espacio, venía del satélite, rebotaba en la antena, así que parabólica con una forma de parábola, y la señal era recibida por un receptor así chiquito y llegaba a otro receptor que usted tenía en su casa conectado a un televisor, y ese receptor pues cambiaba, o sea, la señal la modificaba y se convertía pues en lo que usted veía en una infinidad de canales de televisión. El, la antena parabólica pues básicamente se empiezan a comercializar a nivel masivo, la información que he estado recopilando, que he estado viendo, en marzo del año de 1983, es decir, pues prácticamente se están cumpliendo 40 años de esta situación. ¿Y qué era lo que ofrecían las antenas parabólicas? Básicamente una alternativa diferente a lo que era la televisión convencional, la televisión abierta, ¿sí? Los canales de VHF y UHF también, que en México teníamos, casi todos los canales eran de VHF, UHF había unos cuantos, creo que ahorita ya hay unos cuantos más, pero era lo que imperaba. Y la programación, pues entonces como ahora era malita, ¿sí? De hecho hoy es peor la programación, tenemos más canales pero la programación es peor. Y pues lo que hacía es que la antena parabólica pues captaba señales, por ejemplo en el caso de México, de los canales de la televisión norteamericana. Y no solamente los canales abiertos, los canales de la ABC, CBS, NBS, etcétera, etcétera, sino que también eran, podíamos recibir sin costo adicional, la señal de los canales de cable, los canales especiales de cable. Ustedes saben que a principios de los años 80 se dio una explosión de televisión por cable con canales exclusivos. Por ejemplo, yo le puedo decir que el canal HBO nace en 1978, el canal ESPN nace en 1979, muchos canales empiezan así a surgir en el principio de la década de los 80, finales de los 70, y entre todos esos canales venía incluido el canal MTV, este canal musical que en 1981 sale al aire, y muchos canales de películas. Entonces, pues la oferta era increíble, eran canales de cable, es decir, canales donde no había comerciales, eran canales dedicados únicamente, por ejemplo, al cable, a transmitir música, a transmitir deportes, a transmitir eh, clases de baile, etcétera, etcétera. Lo que estamos viendo ahorita en YouTube, nomás que en aquel entonces era una oferta de un canal dedicado de 24 horas, por ejemplo, al golf, dedicado a cocinar, etcétera. Pero obviamente, lo que más llama la atención de la gente que empezó a adquirir estas antenas parabólicas, obviamente, pues fue el entretenimiento, las películas. Aparte del canal de HBO, yo recuerdo que había un canal que se llamaba Cinemax, creo que todavía existe, Showtime,
que eran películas, el MTV, uno que se llamaba Spotlight, ese canal también que era de puras películas, exclusivo de películas. Y obviamente pues a los adolescentes les llamaba mucho la atención porque en las noches, sobre todo los fines de semana, pues se transmitían pues películas para adultos que no eran explícitas, sino que eran películas pues así, para el momento pues muy fuertes en aquel tiempo, pero no eran películas, digamos, como las películas para adultos que todos conocemos hoy en día. Esta oferta obviamente pues eran películas de estreno, muchas de estas películas de estreno, muchas películas de catálogo que en ningún otro lugar se podían conseguir. Yo recuerdo que vi películas que no veía desde mi infancia, ¿no? Y había un canal que pasaba películas recientes y muchas películas que todavía no se estrenaban aquí en este país, en México, ¿sí? Entonces pues era una oferta increíble. Ahora bien, ¿cuánto costaba la antena parabólica? Lo que estuve investigando, el precio de la antena parabólica en su momento, hace exactamente 4 décadas, el precio de una antena parabólica era de 5,000 pesos mexicanos. Es el equivalente actualmente, 5,000 pesos de hace 40 años en México, es el equivalente a unos pues era caro, unos 27,000 pesos actuales. Estamos hablando, ya en términos, digamos, de dólares, estamos hablando más o menos como unos $1,400, es de lo que costaba la antena parabólica. Cuando en Estados Unidos el precio, como fue mucha demanda en Estados Unidos para estas antenitas parabólicas, el precio fue bajando. Que la antena parabólica la compraba aquí y el aparato receptor lo compraba ya y se lo metía a México, digamos, como se llamaba el contrabando en aquel tiempo, y así es como veían los canales. Pero pues la demanda siguió subiendo y subiendo de las antenas parabólicas, que yo recuerdo también, yo nunca tuve una, pero visité amigos que las tenían. Pues poníamos, por ejemplo, era el receptor, y aparte tenía para bocinas como estéreo, es decir, veíamos las películas en sonido estéreo, veíamos el canal en TV en sonido estéreo, una maravilla escucharlo, la intensidad de intensidad, y programas, todo era estereofónico. Entonces era una maravilla porque estamos hablando de 1982, los canales estereofónicos pues eran una rareza. Los que tenemos en esta señal, la señal análoga, pero en aquel tiempo pues los canales de televisión abierta pues ni siquiera, para empezar, no teníamos televisiones estéreo. Entonces este receptor de la antena parabólica lo conectamos a un amplificador y se escuchaba en sonido en estéreo, una maravilla. Pero ¿qué es lo que sucedió? Bueno, pues que a principios de 1984 estas empresas de cable en los Estados Unidos pues se dieron cuenta que les estaban robando la señal, ¿sí? No solamente en México, sino en Canadá también. Hacía mucha gente que les robaba la señal, y lo que hicieron es que ellos codificaron la señal del cable, de su señal, la señal la codificaron, es decir, que se necesitaba un código especial para poder accesar a esos canales, el HBO, el Cinemax, y pues se cambia el código, y pues muchos usuarios de estas antenas parabólicas pues de un día para otro perdieron la señal de estos canales de cable, y se quedaron únicamente con canales religiosos, estos canales que todo el santo día están promocionando artículos, ¿sí? Artículos, que están vendiendo artículos y todo esto, y canales pues en realidad pues aburridos, ¿no? Entonces pues se desplomó la venta de antenas parabólicas, se fue para abajo, y empezaron a ofrecer pues estos paquetes con los adaptadores, pero eran muy caros, era muy caro, el precio era altísimo, y muchas veces pues no era negocio. Entonces, ¿qué pasó? Pues se desplomó las antenas parabólicas, y poco a poco pues empezamos a ver muchas antenas parabólicas en los techos de las casas, así que ya estaba la antena que estaba así, se caía, se iba de lado, y mucha gente pues ya no sabía qué hacer con ellas. Fue el caso de un conocido mío que pues perdió la señal de un día para otro, ya no podía sintonizar esos canales, y la antena pues la tuvo ahí como gancho, colgando ropa. Yo creo que una cosa así la tenía. Entonces pues no era algo que hermoseaba la vista. De hecho hubo mucha discusión en aquel tiempo, porque decía mucha gente que afiaban el panorama, y era cierto, pues nunca fueron bonitas las antenas parabólicas. Entonces pues esto trajo de regreso a mucha gente que había migrado a las antenas parabólicas,
a que regresara a la televisión por cable. O sea, la televisión por cable resultó ganadora de esto, y obviamente en Estados Unidos y aquí también, mucha gente dice, bueno, pues no me queda de otra, el canal de cable pues es más barato que andar comprando un adaptador. Estos, obviamente las antenas parabólicas se hicieron más chiquititas y luego ya son las antenas, por ejemplo, de DirecTV, que fue un servicio que en México ya no existe, ya en México DirecTV no duró mucho, y el servicio de Sky. ¿Sí? El servicio de Sky, que pues no son lo mismo definitivamente, aunque también pues esas antenitas también un tiempo se vendieron piratas con unas tarjetas hechizas, pero las tarjetas hechizas pues duraban a veces pues, lo mismo le podían usted durar una semana, un mes, 5 meses que 2 días. Yo sé el caso de una persona, un doctor que yo estimo mucho, que la antena pues que tenía, iba a veces hasta 2 veces por semana para que la antena se la reconfigurara. No era la antena, era una especie de tarjetita, una tarjeta en la cual se la reconfiguraban y volvía a captar los canales, pero de repente cambiaban la señal de nuevo y volvía a perder. Esas eran las antenas parabólicas que en su momento pues fueron el auge enorme, gigantesco, pero pues ya es algo que quizá usted lo recuerda y pues yo también me quedé siempre con las ganas de comprar una antena parabólica, pero bueno, ya con el internet pues ya estamos hablando de noticias viejas, ya con el internet tenemos a mucho y muchísimo más de lo que nos pudo haber proporcionado una antena parabólica, sobre todo el tener canales como YouTube, porque recordemos que todas las antenas parabólicas pues eran manejadas por estos grupos empresariales del entretenimiento, los mismos de hoy, Warner, Universal, todos son los que manejaban aquel movimiento, pero yo creo que ya en este instante pues gracias al internet pues ya tenemos todos oportunidad de expresar nuestras ideas, como es el caso de este canal. Si les gustó esta propuesta, no se les olvide darle un like y suscribirse al canal, quizá lo recuerde, estamos con un video cada semana. Soy Oscar Fernández, no se les olvide visitar mi otro canal, El Cassette de Hoy, le voy a dejar el link abajito y si gustan opinar también, con todo gusto leemos sus comentarios. Soy Oscar Fernández, hasta la próxima y que estén todos muy bien. Chao.